y hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a vosotros y paz de nuestro Señor, Padre Celestial, y de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que me ayuden a orar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, ocúltame en los pies de la cruz y envía tu Espíritu Santo sobre mí. Cubre mis iniquidades con el manto de tu justicia y permite que tus palabras, Señor, no mis palabras, tu trabajo, no mi trabajo, tu luz entre las mentes y en los corazones de los aquí presentes. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Hay alguien que hable inglés aquí? ¿No? Ok. Traemos preparado por si acaso. Amén. Si alguien lo quiere oír en inglés, ok, good. Hay alguien aquí al frente que lo habla en inglés, por favor, alguien que lo pueda traducir. Aquí tengo el mensaje en inglés para que él vaya siguiendo. Amén. Denle por favor los audífonos si tiene. ¿Alguien más? Oye, ella va a traducir. Amén. Good. La palabra de hoy, el tema, lo he titulado Sal de Lodabar, pueblo mío, para llenarte de mi gracia. Y cuando digo sal no me refiero a sal de mesa. Sal, salí, como dicen en Nicaragua. Sal de Lodabar, pueblo mío, para llenar o llenarte de mi gracia. En la lectura de hoy, voy a repetirla un poquito porque sé que es un poquito difícil entenderla, sobre todo cuando hay unos nombres por ahí que se nos hace difícil el pronunciar. Nos dice la lectura en la segunda de Samuel, capítulo 9. Empezando en el versículo 1 nos dice que David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Él le respondió, yo soy tu siervo, Señor. Y el rey le preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces le preguntó el rey, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amir, en Lodabar. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amir, de Lodabar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo, Mefiboset. Y él le respondió, aquí tu siervo. David le dijo, no tengas temor porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás para siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, yo he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa. Labrarás para él la tierra. Tus hijos y tus siervos labrarás para él la tierra tú, tus hijos y tus siervos. Y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Para poder entender este pasaje, yo sé que algunos de ustedes han oído ¿cuántos de ustedes han oído este pasaje de la Biblia anteriormente? Usualmente se utiliza como uno de esos cuentos de niños.
Una de esas enseñanzas para niños. Me pregunto cuántos de nosotros realmente hemos entrado en el mensaje que aquí envuelve. Para poder entender este pasaje, tenemos que remontarnos en la historia unos años antes, cuando el rey Saúl, y descubrir también el sentido hebraico de algunos de los personajes que aquí se presentan. Sí, una de las cosas que tenemos que tener presente es que en la Biblia, cuando hay nombres, no son simplemente nombres. Cada nombre que se presenta en la Biblia tiene un mensaje envuelto, y algunos de ellos, como Mefiboset, no es ni siquiera el nombre, es una oración, una expresión hebraica. Veamos. La Biblia nos dice que Mefiboset era hijo de Jonatán. ¿Cuántos de ustedes saben lo que Jonatán significa en hebreo? Para muchos es simplemente un nombre. Jonatán significa Dios da. Dios da. I mean, in English is God gave. I don't know si la expresión da se traduce en español lo mismo que en inglés. Dios da de todo lo que Él tiene, Él te da. Amén. So, la Biblia nos dice que Mefiboset era hijo de Jonatán, quien era hijo de Saúl. Ahora, Saúl tiene una expresión, es un nombre que significa el pedido. Pero el pedido por el pueblo. Eso es lo que realmente significa la palabra Saúl, el nombre Saúl en la Biblia. So, Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y un amigo especial de David era Jonatán. ¿Ven? David, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa el nombre David en hebreo? Dime. Bien sencillo. Y lo dice la misma Biblia. Dice, amado. Amado. ¿Cómo dice el Señor de David? ¿Qué es lo que dice el Señor de David? De acuerdo a mi corazón. Amado, de acuerdo a mi corazón, dice el Señor. Amén. Dice aquí, cuando Mefiboset tenía 5 años, su padre Jonatán murió en la batalla. Temiendo que los filisteos trataran de quitarle la vida al muchacho, una nodriza huyó con él a Gibea. Gibea significa monte de Saúl, ahí es donde Saúl nació y allí es donde él pasó la mayor parte de su reinado. En la segunda de Samuel, no me está funcionando. Ok, aquí estamos. En la segunda de Samuel, por favor si me puedes adelantar a la segunda de Samuel 4:4, nos dice lo siguiente. Segunda de Samuel 4:4. Nos dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Todavía no lo tengo en la pantalla. Un poco más adelante. Siga adelante, por favor. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando huía apresuradamente, el niño se cayó y quedó cojo. Él se llamaba, ahora quiero que pongan un punto suspensivo ahí, porque vamos a ir un poquito atrás, vamos a ir aquí a ver si, ya lo tengo en pantalla. Vamos a ir a la primera de Crónicas 9:40. En la primera de Crónicas 9:40 nos habla de este mismo hijo de Jonatán, pero nos da un nombre diferente. El nombre que nos da aquí dice, y Meribaal era hijo de Jonatán. Meribaal engendró a Micaías. Amén. So tenemos aquí que el hijo de Jonatán no siempre se llamó Mefiboset. Y el hijo de Jonatán no siempre fue lisiado. Su nombre era Meribaal, lo que significa el oponente a Baal, el dios falso. Meribaal. En Crónicas nos dice, y Meribaal era hijo de Jonatán. Si la humanidad
no fue creada lisiada del amor de Dios. Los hombres no siempre estaban llenos de dolores y enfermedades. Mefiboset no siempre fue lisiado. En Génesis, en la primera de Génesis, no sé si me está funcionando esto, es posible que mi hermano cuando mencione el verso, páselo usted porque no está. Ok. En la primera de Génesis, versículos 27 y 31 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. Dios no creó al hombre lisiado. Dios no creó al hombre lisiado de su amor. Dios no creó al hombre con dolores y enfermedades. Pero en la segunda de Samuel nos dice que Mefiboset era lisiado. El día en que su padre, el príncipe Jonatán, murió y su abuelo, el rey, murió en batalla, ese día la vida de Meribaal, según Primera de Crónicas 9:40, fue terriblemente mal. Su nodriza lo llevó a Lodabar, una ciudad lejos del palacio. Su nombre fue cambiado de Meribaal, oponente de Baal, a Mefiboset, que quiere decir, ¿quién destruirá mi vergüenza? Mefiboset, después de su caída, sumido en la vergüenza y en el miedo, fue a esconderse para salvar su vida. En el Génesis 3:8. En el Génesis 3:8. Parece que no lo tengo en el pizarrón. En el Génesis 3, capítulo 3:8 nos dice que Adán y Eva, después de haber caído, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Tenían vergüenza. El pecado genera en nosotros vergüenza. Mefiboset cayó no por su propia cuenta, sino cayó porque su nodriza tuvo un accidente y a pesar de ello llevaba la vergüenza de sus padres y de sus abuelos. Le cambiaron el nombre de Meribaal a Mefiboset. Desde ese momento, desde el momento de la caída en el Edén, el hombre ha estado cargando su vergüenza y ha estado escondiéndose para salvar su vida. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿quién quitará nuestra vergüenza? Fue llevado Mefiboset a la tierra de Galaad, que quiere decir tierra de fuente perpetua, donde encontró refugio en la casa de Maquir. Maquir quiere decir vendedor o vendido. En este caso, vendedor. Él era hijo de Amiel, y Amiel es uno del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Amiel? Uno del pueblo de Dios que vivía en Lodabar. Puede encontrar eso en, creo que me pasé, aquí. Aquí lo dice, ¿dónde está el hijo de Mefiboset? Se encuentra en Lodabar. ¿Amén? En 2 de Samuel 9, 4 y 5 lo puede encontrar. Entonces le preguntó el rey, ¿dónde está? Siba respondió, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. La vida de Mefiboset no parece ser justa desde el principio. Había empezado muy bien. Su padre era el príncipe Jonatán y su abuelo era el rey Saúl, el primer gran rey de Israel. Era de la realeza. Tenía muchos privilegios. Cuando era joven, todo parecía venir a su manera. Los regalos, los amigos, la diversión, todo porque era de la realeza. Pero entonces, en el momento de la muerte de su padre, en ese entonces, el nombre de Mirabaal,
que significa oponente de Dios, fue cambiado. Ahora su cuerpo, su vida, han sido lisiados, su fortuna y propiedades robadas y condenado a vivir en la vergüenza en Lodabar. Todo cambió para Merib-Baal. Todo cambió a ser Mefiboset. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si no hubiera pecado? ¿Te has dicho a ti mismo que lo que está sucediendo alrededor tuyo o en tu vida no es justo y que estás sufriendo lo que sucedió ese día en el Edén? De hecho, la Biblia nos enseña que Dios dio dominio al hombre sobre todo en la tierra. En Génesis 1:28 nos dice, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre la tierra. Ciertamente, Dios hizo al hombre bueno y perfecto y lo hizo para que tuviera dominio sobre todo en la tierra. Pero todo cambió cuando el hombre desobedeció la ley de Dios. Todo cambió cuando el hombre cayó. Para Merib-Baal todo cambió cuando cayó. Se convirtió en Mefiboset. El enemigo, Satanás, tomó posesión de lo que antes nos pertenecía y desde entonces vamos por el mundo sufriendo angustia y dolor. Hemos caído en Lodabar. En la Escritura, el rey preguntó a su siervo. En la segunda de Samuel 9:3 nos dice, no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. La respuesta viene a él. No queda nadie en la casa de Saúl. Entonces, perdonen que se me pasó la página. Aquí estoy. Hemos caído en Lodabar. Ciertamente, desde antes de la creación del mundo, el Rey del cielo ya tenía un plan para mostrar su bondad para con el hombre en caso de que éste cayera en pecado. De hecho, en la primera de Juan 3:16 nos dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ciertamente había un plan. Y una vez el hombre cayó, ese plan se puso en vigencia. Sí, el rey mandó a Siba. El rey David mandó a su siervo Siba. En la segunda de Samuel 9:5 nos los dice. Mandó a Siba a que fuera a la casa de Amiel, a Lodabar, a buscar a Mefiboset. El rey del cielo mandó a su único hijo. En Lucas 9:10 nos dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En Mateo 9:36 nos dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ciertamente, mientras el rey David manda a Siba, el rey del cielo, sabiendo que la humanidad también había caído, mandó a su Hijo unigénito. Jesús ha venido para sacarte de Lodabar. Lodabar. Es tiempo que definamos esta palabra. La palabra Lodabar en el hebreo, el artículo lo es la palabra de negación, no, pero un no contundente.
No. Y la palabra dabar, que tiene muchos significados, tiene el significado principal de palabra. Amén. La palabra lodabar, o que ustedes ven como una palabra ahí en sus Biblias, es una frase que significa lugar donde no hay palabra. Amén. Lugar donde no hay palabra. Dios mandó a su Hijo unigénito para sacarte de Lodabar. La Biblia nos dice en Juan 1, versículo 1 y 3, ¿quién es la palabra? En el principio era la palabra. Y estoy leyendo de la Reina Valera en la traducción del 2015 y nos dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Estamos hablando de la palabra. Y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y nos dice en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne, la gloria del unigénito del Padre. Y si te vas a Mateo 1:23, nos dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Ella dio a luz su hijo y lo llamó Jesús es la palabra. Amén. Jesús es la palabra. Sal de Lodabar. Sal del lugar donde no hay palabra. Sal del lugar donde no está Jesús. Amén. Ciertamente, Jesús, la palabra de Dios, el Rey del cielo, quiere que salgamos de donde no hay palabra, donde no hay palabra de Dios. En Romanos 10:17 nos dice, sin embargo, por esto, la fe es por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Jesús es la palabra. Dios nos dice, la fe viene por escuchar lo que Jesús quiere decirte a ti en tu vida. Amén. Voy a añadir un poquito más. No está aquí en las Escrituras, pero dice además, pero ¿cómo pueden oír si no hay quien les predique? ¿Cómo pueden oír si no hay quien les predique? Ahí mismo en Mateo, perdónenme. ¿Cómo pueden oír si no hay quien les predique? Mi hermanito estaba hablando, la obra misionera. Hay mucha gente en el mundo. Lo vieron cuando estuve allá en República Dominicana, hambrientos por la palabra de Dios, pero necesitan del predicador, necesitan de ti y de mí para ir y llevar la palabra de Dios. ¿Cómo pueden oír la palabra de Dios? ¿Cómo van a conocer a Jesús si no hay quien les predique? Amén. Ciertamente, el trabajo misionero es muy importante. El trabajo que tú haces en tu casa, en tu cuadra, con tus hermanos, con tus amigos en el trabajo, llevando la palabra de Dios es muy importante. ¿Cómo pueden oír? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. El rey David mandó a su siervo Siba a buscar a Mefiboset y lo sacó de Lodabar, del lugar donde no hay palabra. El Rey del cielo mandó a su Hijo Jesucristo para poder mostrarnos su bondad, su gracia infinita. Nos dice en Romanos 3:25, nos dice, para manifestar su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Ya quisiera tener tiempo para poder hablarles a ustedes más detalladamente sobre este versículo de Romanos 3:25, lo que significa el sacrificio de Jesús. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿O el etíope su color? ¿Podemos nosotros, una vez haber caído, después de quedar como Mefiboset, inválido, lisiados,
cambiar nosotros nuestras piernas, levantarnos y caminar, necesitamos de la justicia de Dios. Necesitamos de esa gracia infinita. Necesitamos de esa sangre que nos cubra para cuando nuestro nombre sea llevado en el cielo, porque va a haber juicio. Quiéralo usted o no lo quiera, hay juicio en el cielo. Y todos tenemos que pasar por ese juicio. Y en el momento en que el Señor mire nuestros récords, ¿qué prefiere usted? ¿Que el Señor lo encuentre en Lodabar o que lo encuentre cubierto con la sangre del Hijo? Amén. En Revelaciones, el libro de Revelaciones, le llaman en español Apocalipsis. En Revelaciones, capítulo 18, 1, 4, el Señor todavía sigue llamándote a ti y a mí. Y nos hace un llamado muy especial y nos dice, ha caído Babilonia la grande. Salid o salgan de ella, pueblo mío. Babilonia, la gran confusión. Babilonia, donde no hay palabra de Dios. Babilonia, donde existe condiciones de vergüenza. Babilonia ha caído. Y Dios te dice, salid de Babilonia. Dios te advierte de los peligros de quedarte en Lodabar. Es hora de buscar la palabra. Es hora de buscar a Cristo Jesús. Es hora de salir de Lodabar. Y así como David le dice a Mefiboset, así como David le dice a Mefiboset en la segunda de Samuel 9:7, dice, no tengas temor. No tengas temor porque ciertamente yo te mostraré la bondad por amor de tu Padre. Te devolveré todas las tierras y tú comerás para siempre en mi mesa. Amén. El hermanito estaba hablando anteriormente de esa gran mesa. De esa gran mesa de Welcome Table. La gran mesa de bienvenida. Tenemos una gran mesa preparada. Y nosotros vamos a participar de esa mesa, pero tenemos que salir de Lodabar. Tenemos que salir de la confusión. Tenemos que salir de donde no hay palabra de Dios. Yo les voy a pedir algo bien especial. Voy a decirle a mi hermano que ponga esta canción y le voy a pedir que cierren sus ojos y mediten en las palabras de esta canción. Ustedes la conocen. Se dice, el Rey te mandó a llamar. Escuchemos.
o estás en Lodabar. Tú sabes lo que hay en tu vida, en tu corazón. Dios puede mirar lo que hay en tu corazón. Y Dios te llama a ti en este momento. Si tú quieres acudir a la mesa del Rey, si tú quieres llamar, si tú quieres contestar al llamado,